HTML, CSS y JavaScript, tres tecnologías fundamentales a la hora de estar desarrollando una página web. HTML nos va a ayudar a desarrollar la estructura de una página web. CSS para poder posicionar, para poder darle colorcito, darle ese estilo que nosotros queremos. JavaScript básicamente para darle la funcionalidad respectiva. Por ejemplo, si queremos desplegar un menú, pues podemos programar con JavaScript. En este video te quiero mostrar cómo es que yo he aprendido estas tres tecnologías, todo el proceso, las dificultades que he tenido y también por qué lo he aprendido. Si es la primera vez que te pasas por mi canal, te invito a que te puedas suscribir, activar la campanita, darle like para que de esa forma no te puedas perder ninguno de otros videos. Todo empieza en el año 2020. Básicamente todavía estaba en el colegio ya por terminar y tenía que presentar un proyecto. De hecho, mi proyecto era sobre construir una página web acerca de un restaurante. Entonces, a inicios del 2020, como abril más o menos, ya tenía que empezar a desarrollar mi proyecto de construir una página web. Ahora, el problema es que yo no tenía ningún conocimiento en HTML, CSS y JavaScript y no sabía nada absolutamente de cómo realizar una página web. Tuve que investigar acerca de cómo podía construir una página web, así que me topé con muchos CMS que básicamente son sistemas de gestión de contenidos como WordPress, por ejemplo. De hecho, yo ya estaba decidido a desarrollar mi página web en WordPress, pero el problema es que me topé con Wix. Eso fue el problema. La verdad es que me gustó muchas plantillas de Wix. Sinceramente, yo la verdad que tampoco sabía que Wix es muy limitado, no sabía absolutamente nada, así que básicamente accedí a Wix. Y en el proceso me topé con un problema real que pues es el dominio. Básicamente no podía personalizar, además me topé con muchas limitantes y básicamente decidí dejarlo. Así que decidí aprender HTML, ya estaba decidido. De hecho, el problema que tenía era que no accedía de una laptop o de una computadora para realizar mi página web. Además tenía poco tiempo para aprender HTML, CSS y JavaScript y eso me frustraba un poco. Pero más allá de todas esas adversidades, decidí aprender HTML. De hecho, arranqué viéndome un video o un curso de HTML de Fast. Fast de hecho me ayudó con los conceptos fundamentales y como no tenía una computadora o una laptop, pues tenía que ir a una cabina de internet a poner en práctica todos esos conocimientos. Básicamente arranqué con los conceptos fundamentales, que cómo se forma la estructura, cuáles son las etiquetas principales, los P, cómo se crean los archivos y además también el funcionamiento de cada una de las etiquetas básicas, y de esa forma fui aprendiendo a construir una estructura básica de un documento o de una página web. El problema llega cuando solo tenía una estructura básica de un documento HTML, básicamente sin color, sin posicionamiento ni nada, y para eso necesitaba aprender también CSS para darle los colores, para poder posicionar todos los elementos, porque básicamente no me servía de nada tener todo el contenido tirado en una página web. El tiempo que me tomó en aprender HTML, la verdad no lo recuerdo, creo que fueron semanas, ya que hubo días que no disponía de tiempo, así que tenía que posponerlo. Básicamente lo veía como 2 veces a la semana, poco tiempo, y de esa forma de a pocos pues se me iba quedando esos conocimientos. De hecho, estaba demorando bastante, ya que pues ya se acercaba como agosto, septiembre, donde ya pues ya tenía que presentar el proyecto. Yo no sabía absolutamente nada de CSS, así que tenía que plantearme aprender CSS de una vez. No recuerdo muy bien de qué youtuber o qué curso me vi de CSS, creo que también fue de Fast. Aprendí los conceptos básicos de CSS, como cómo darle colores, posicionar los elementos. De hecho, creo que me vi un curso muy antiguo porque aprendí a cómo usar el float. De hecho, ni siquiera lo aprendí a usar el float, era muy complicado, la verdad no me salía y sufría para posicionar los elementos de mi página. Y de hecho tuve que posicionarlo de una forma básica, el menú arriba, el aside a la derecha y el contenido principal ahí, porque yo seguía la estructura, esta estructura de acá lo seguía al pie de la letra, el navbar arriba, el aside al costado, el footer abajo, el main ahí, y se veía una página muy estática, la verdad, y no parecía muy profesional, que digamos. Pero de esa forma fui aprendiendo CSS. De hecho, me recuerdo que fui jugando con los elementos, dándole los colores a los párrafos, y al final terminé construyendo una página web pues súper estática y sin ningún dinamismo. Y no solo eso, sino que también tenía una página web con colores puros. De hecho, mi página web era color azul. En el medio había una imagen que tenía una animación como de carrusel que pasaba las imágenes, y en el aside tenía información extra acerca del COVID, y en el menú navbar tenían los enlaces para que cuando le dé clic pues se vaya actualizando la información principal. En el footer tenía creo que información de contacto o algo así, creo, no recuerdo muy bien, pero igual les dejo acá la imagen, y era así la página.
no tenía ningún dinamismo. Pero bueno, era genial, la verdad. Yo me sentía como que todo esto lo hice yo, me sentía muy orgulloso. Pero era aplicando conceptos básicos. Y de hecho, poco a poco de esa forma me fue gustando todo este mundo de la programación del HTML, CSS, cómo usarlas. Creo que más adelante creo que me tomé un curso de Dalto, el de CSS, la verdad. Y me ayudó bastante ese curso porque no sabía muchas cosas. El de Grid, por ejemplo, el de Flexbox, cómo posicionar, porque yo tenía otro conocimiento, otra forma de posicionar los elementos que era con Float y era muy complicado cuando teníamos ya alternativas como Flexbox y Grid. Pero al momento de estar o al momento de toparme con Grid y Flexbox se me hizo un poco complicado, sobre todo Grid, porque no le entendía muy bien eso de las grillas. Pero con el proceso, repitiendo los videos una y otra vez y practicando, poniéndolo en práctica, pues se me iba quedando todo ese conocimiento. Ahora pues ya sé cómo manejar estos conceptos, pero para ese momento todavía no lograba poner en práctica. Y de esa forma aprendí HTML. De hecho, viendo los cursos de YouTube y poniéndolo en práctica. No hay mucho lío en eso. La verdad creo que la constancia es lo que más importa. Y más allá de eso, complementar con otras opciones, más allá de videos. Puedes buscar otras alternativas de aprendizaje en páginas web, por ejemplo. Y además algo con el que complementaba yo era con SoloLearn. SoloLearn, la verdad, tenía algunos cursitos ahí de HTML, CSS. De hecho tengo algunas certificaciones. Ahí, por ejemplo, ahí está el de JavaScript, el de CSS. Y por esa parte está el de CSS también, el de CSS. La verdad es que esos cursos o esos conceptos fundamentales de SoloLearn me ayudaron bastante a poder adentrarme en ese mundo. Porque la base es fundamental, luego ya poco a poco pues vas investigando un poco más y de esa forma vas ampliando tus conocimientos. Y de esa forma aprendí HTML, CSS. La verdad es que yo no tenía planteado aprender HTML, CSS. La verdad es que el mundo de la informática y de la computación siempre me ha agradado, pero no conocía no conocía específicamente el mundo de la programación, el mundo del desarrollo web y todo eso. Y gracias al proyecto pues me adentré en ese mundo. Y ahora pues HTML, CSS y de hecho JavaScript también. Básicamente es eso, adquirir los conocimientos, luego ponerlos en práctica y complementar con algo. De hecho yo complementaba con la aplicación de SoloLearn porque había ejercicios y me gustaba hacerlas. De forma similar con JavaScript. De hecho para JavaScript ya habían pasado muchos meses porque terminé entregando mi proyecto solo con HTML y CSS porque dominar un lenguaje de programación sabía que era muy complicado. Y de hecho por octubre del 2020 se me presentó una oportunidad que era pues poder aprender Python de forma gratuita. Y de hecho arranqué con Python en el mundo de la programación. Con Python aprendí los conceptos fundamentales de un lenguaje de programación, como son las variables, los ciclos, los for, lo que serían los bucles, los tipos de datos, entre otros conceptos fundamentales de un lenguaje de programación. Y eso de hecho me ayudó bastante a la hora de adentrarme con el lenguaje de JavaScript. De hecho porque yo empecé con JavaScript por enero del 2021, donde pues tuve las ganas de aprender este lenguaje, así que durante ese mes y enero, febrero, marzo pues le di con todo a JavaScript para poder dominarlo. El curso que me tomé fue el de Dalto. Dalto la verdad es que su curso me ayudó bastante también a dominar conceptos esenciales de JavaScript. Y mientras tomaba el curso a la par iba buscando tutoriales para poder aprender un poquito más o ampliar mis conocimientos y dominar de hecho el lenguaje. Fue así en esos meses hasta que pues en abril creé este canal para poder expandir mis conocimientos. Y de forma similar como HTML, CSS también complementaba con SoloLearn. Pero luego ya cuando vas metiéndote un poquito más a conceptos más profundos, pues tal vez necesites un poco más de apoyo. Así que también me ayudó bastante Joe Mircha. El curso de Joe Mircha está muy bueno. El lenguaje de JavaScript lo aprendí a mucho más profundidad con Joe Mircha. De hecho, el manejo del DOM y todos estos conceptos lo aprendí con Joe Mircha. El concepto Joe Mircha y tiene ejercicio también de lógica de programación y también con eso me ayudó bastante a entender el lenguaje y también a más que todo a dominarlo. De que ahora pues ya pasaron como 2 años, un año, ya pasó como un año, 2 años casi. Sé que durante ese tiempo ya debería haber dominado el lenguaje JavaScript a la perfección tal vez, o tal vez a un nivel más alto. Pero la verdad es que durante todo este proceso de estos meses no le he estado metiendo con mucha constancia.
Sé que tengo videos del uso de JavaScript en tutoriales y todo eso en proyectos de páginas web, en videos de menús, de proyectos. Y bueno, sé que son conceptos que se aplican con JavaScript y que están buenos, pero la verdad es que siento que todavía para entender la lógica de un lenguaje de programación, más allá de aprender su sintaxis, es saberlo hacer uno mismo, ¿sabes? Aprender todos esos conceptos teóricos, pero si no sabes qué hacer con esos conceptos teóricos, te quedas estancado y no sabes qué hacer. La verdad es que para poder aprender un lenguaje de programación, yo lo que diría o más o menos aconsejaría es que si tienes todos esos conocimientos ya adquiridos, de hecho ponlo en práctica de una vez, construyendo páginas web, dándole funcionalidades con JavaScript y más allá de eso, tampoco te quedes estancado viendo tutoriales. Porque sé que son fundamentales cuando estás arrancando, pero una vez que ya coge ese ritmo o siente que ya tienes los conocimientos básicos, haz tus propios proyectos y sé que va a ser difícil a principios poner esos conocimientos en práctica por tu cuenta porque pensar en la lógica y todo eso sé que es dificultoso, es frustrante a veces. Y bueno, pero poco a poco con la práctica sé que se puede lograr. Entonces, yo me encuentro en ese proceso también de seguir perfeccionando o seguir mejorando en el lenguaje de JavaScript. Yo quiero mejorar la lógica más que todo para poder migrar entre otros lenguajes, ese es mi objetivo. Y luego ya pues puedo aprender otros frameworks como React.js u otros frameworks que van apareciendo. Más que todo es eso, meterle constancia. Si vemos un tutorial o un video de YouTube, pues más allá de quedarnos estancados en eso o quedarnos en el famoso o el denominado tutorial hell, podemos ver tutoriales, cursos, pero una vez que nosotros adquiramos los conocimientos, más que todo ponerlo en práctica o ponerlo en marcha de una vez. Complementarnos también con páginas web donde muestran ejercicios, donde podemos leer la documentación. Por ejemplo, está la W3 School, la otra está, no me acuerdo cuál es el otro, pero veo más la W3 School porque tiene una página más dinámica. También utilizar, ¿no?, aplicaciones que nos puedan ayudar a aprender un poquito más de la lógica, como SoloLearn, por ejemplo, si estamos iniciando. Y más que todo ponerlo en práctica y ser constantes. No importa pues el día, si le metemos 10 minutos, 5 minutos al lenguaje, pues poco a poco iremos mejorando la lógica. Entonces esto sería todo por este video. Para que no se haga largo, lo voy a dejar acá. Si te ha gustado puedes dejar tu like y sé que voy a estar compartiendo más videos sobre esto de JavaScript, HTML, del desarrollo web y de la informática en general. Nos vemos en un próximo video.